Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta Talent Talk, un evento pues, organizado por KS School, eh, que trata, como siempre ocurre en estos eventos mensuales, pues de buscar la mejora de la empleabilidad, la reorientación profesional, el crecimiento profesional. Y bueno, hoy tenemos la verdad, la suerte de contar con estupendos profesionales que nos van a ayudar a entender mucho mejor el mundo del Big Data, ¿no? Son tantas las palabras asociadas a este entorno que yo casi que me pierdo, así que creo que va a ser una sesión interesante para poder poner en común puntos de vista de desarrollo profesional, qué itinerarios profesionales existen hoy día en el mundo del Big Data y que bueno, los participantes también nos puedan hacer preguntas para, pues bueno, para conseguir de alguna manera clarificar sus dudas y mejorar ese conocimiento sobre este sector y sobre este tipo de empleos tan emergente y tan demandado hoy en día. Bueno, para quien no nos conozca, yo ejerzo de moderador, ahora después me presentaré oportunamente, pero bueno, al final Talental, que está en el universo, en el entorno de KS School y Unir, y para quien no lo sepa, pues desde el año 2021 pertenecemos al grupo Proeduca, que es una empresa pues muy destacada en el sector de la educación y que bueno, forma parte como lo que es matriz de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, lo cual pues bueno, ha permitido a KS School pues seguir ofreciendo una formación de calidad y una formación pues muy basada en competencia y muy cercana al mundo laboral, ¿no? Y por eso que realmente pues estamos aquí. Bueno, pues sin más dilación doy paso a nuestros invitados de esta tarde para que brevemente, en unos minutos, pues os presentéis lo que es vuestro perfil profesional, vuestra actividad y cómo os relacionáis profesionalmente con el mundo de Big Data. Claudia, si quieres empezar tú. Hola, bueno, pues me presento, yo soy Claudia, vengo a aportar un poco el punto de vista más junior aquí. Llevo un año y medio, algo más, como data analyst en la banca. Es, bueno, un trabajo en el que combino esta parte de data, de la que vamos a hablar más en profundidad, y sobre todo inteligencia de negocio, el conocimiento del cliente, de las campañas, un poquito todo eso. Em, y soy de formación matemática. Yo entré en el banco sin otra cosa que el grado, pero sí que tenía claro que quería, pues eso, seguir trabajando en el ámbito de la estadística, aprender un poco sobre los datos y realmente llego a este máster ya recomendada por otras personas que me decían que, bueno, era un máster, que todos los profesores son profesionales del sector, era un máster muy práctico y en el que iba a poder ver ya rápido cosas que me podía llevar a mi puesto de trabajo. Y eso es un poco la situación, base matemática y querer seguir aprendiendo una teoría para aplicar ya directamente en un trabajo de datos. Magnífico, Claudia. Muchas gracias. Bueno, pues contamos además de con Claudia, con Raúl Marcos de la Universidad de León, con Rubén Aparicio, que es Data Analyst en Leroy Merlin, pues cualquiera de los dos, quien quiera. Puedo empezar yo mismo, si queréis. Pues venga, Raúl. Como bien dice Jacinto, soy Raúl Alonso. Eh, Actualmente combino la docencia entre la universidad pública y el sector educativo privado. Mi formación raíz es fundamentalmente técnica. Soy ingeniero industrial. Posteriormente me fui especializando, hice el doctorado en ingeniería de producción y computación y he trabajado introduciendo el Big Data y la modelización con este tipo de herramientas para mejorar la eficiencia energética y la integración de energías renovables y últimamente el almacenamiento de energía. Entonces ese es mi perfil. Magnífico. Gracias, Raúl. Rubén. Encantado, bueno, yo soy Rubén. En este caso, a nivel de formación, he sido autodidacta. Dentro del mundo de Data Analysis estoy en un nivel medio, ¿vale? Trabajo para Leroy Merlin, muy parecido a Claudia, en el mismo perfil. Estoy orientado a analítica de clientes y todo lo que tiene que ver con segmentación y análisis de campañas. La verdad que en este caso
Estos máster que se ofrecen desde Cloud School son muy buenos a nivel de orientación para aquellas personas que a lo mejor han hecho una carrera un poco más generalista o vienen a lo mejor del mundo también autodidacta y te pueden ayudar a centrar un poco el foco en todo lo que tenga que ver con el data. Entonces ese sería un poquito así a grandes rasgos mi perfil. Magnífico, pues muchas gracias a los tres. Yo me voy a presentar brevemente también. Mi nombre es Jacinto García, soy director de talento de SIDN Digital Thinking. SIDN es una compañía consultora con base tecnológica que está especializada en ofrecer servicios de marketing digital. Cada vez más lo que es tecnología aplicada al marketing digital. Estamos radicados en Granada, aunque la mayoría de nuestros clientes pues están en Madrid o en Barcelona, pero bueno, la verdad es que nos enorgullece decir que todavía seguimos aquí en Granada y, y bueno, como director de talento, la verdad es que me enfrento cada día a la difícil tarea, primero, de entender muy bien en dónde estamos, es decir, qué habilidades y qué perfiles realmente necesitan las empresas como la nuestra o como las empresas en las que vosotros trabajáis y qué tipo de habilidades son más demandadas, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría, si os parece, que empezáramos por eso, ¿no? Tal vez por, incluso, fijaros, no sé si entre nuestro público habrá gente que quiera que analicemos un poco las diferencias, ¿no? Las posibilidades de carrera y las diferencias porque están creciendo continuamente los perfiles de este tipo, ¿no? Hay nuevos perfiles que cada día aparecen, ¿no? Yo leo en las ofertas, pues Data Engineer, Machine Learning Engineer, eh, eh, IA Engineer especializado en data, es decir, cómo está irrumpiendo la inteligencia artificial en este tipo de carreras profesionales. Eh, bueno, eh, Alberto, como ingeniero de datos, si se puede llamar así, eh, no sé, ¿nos puedes profundizar un poco más en qué habilidades son las que, perdón, Rubén, ¿qué habilidades son las que ponen más en juego, ya que has intervenido tú últimamente? ¿Qué habilidades son las que ponen más en juego en tu día a día? ¿Y por dónde ves que avanza la profesión o el área en la que tú estás? Sí, por una parte, al trabajar con datos de cliente, bueno, en todo el mundo data tienes millones y millones de datos diferentes, ¿vale? Pero en analítica cliente puedes ver al cliente diferentes perspectivas y podrías juntar todos los datos que quisieras. Eso como data analyst también te abre un abanico de diferentes skills que tienes que tener, aparte de extraer insights de negocio, sino que tienes que saber trabajar con el dato. No solo trabajar con datos finales, ¿vale? Ya calculados, sino que tú mismo te tienes que generar todo el flujo, toda esa vida del dato y entenderlo. Yo creo que es muy importante tener ciertas skills, en este caso como lenguajes de programación que serían más parecidos a SQL y Python, yo creo que serían el top, por así decirlo, que tenemos que tener. Y eso te hace llevarte a una especialización, porque ya no solo eres data analyst, sino también te puedes especializar a lo mejor en business intelligence, ¿vale? O puedes enfocarte un poco más en la parte de una mezcla con data engineer más data analyst, ¿vale? Y creo que ya no es un perfil enrocado en una sola cosa, sino que tienes que tener diferentes formas de entender el ciclo de vida del dato. Entonces creo que eso es una parte muy importante, saber que tienes que ser muy versátil y entender las diferentes formas de verlo. Magnífico. Raúl, en tu caso, ¿puedes explicarnos a grosso modo qué habilidades son las clave y qué procesos son los que tú desarrollas? En mi experiencia profesional lo que más he hecho es de científico de datos, aunque en ocasiones tienes que coger partes, aguas arriba, aguas abajo de tu proceso y puedes utilizar una habilidad mixta como ingeniero de datos, es relativamente frecuente. Y lo que veo en mi entorno y veo cada vez más necesario es que cualquiera de los perfiles especializados, ingeniero, científico, analista, cada vez tiene que avanzar más en desarrollar skills de cloud. O sea, cada vez nos tenemos que orientar más a la nube y así se refleja en los perfiles mejor pagados. Entonces, creo que eso ahora mismo es un aspecto clave. También integrar la inteligencia artificial generativa en nuestro flujo de trabajo de forma eficiente es clave. Magnífico. Claudia, háblanos con un poco más de profundidad.
Sí, pues yo estoy muy de acuerdo con todo lo que vienen comentando. De hecho, veo mucho esas diferencias de perfil, ¿no? De personas que a lo mejor pues les encanta el mundo técnico y entonces pues se forman un montón, avanzan un montón y tienen una carrera maravillosa. Y también esas personas que pues utilizan pues el pensamiento algorítmico, todo lo que se sabe de programación, porque hay que saber programación para trabajar más la parte de inteligencia de negocio, que es muy importante. Es decir, el mundo del data es un mundo en el que vas a combinar, ¿no? Estos dos perfiles. Según la persona, pues en mayor o menor medida. Pero incluso cuando desarrollas un modelo, no puedes olvidarte de la inteligencia de negocio. Pues me viene muy bien, Claudia, esto que acabas de mencionar, porque yo voy a contar un poco mi visión como director de talento de SIDN en el sentido que estás tú diciendo. Es decir, nosotros, eh, a ver, nuestra compañía ha ido derivando más hacia una compañía tecnológica, básicamente porque nuestros clientes nos lo han estado demandando cada vez más y porque hemos visto, también hay que decirlo, en el mercado una oportunidad. Y hemos pasado a ser pues, una agencia, vamos a decirlo, de marketing digital o de servicio de marketing digital a una compañía cada vez más tecnológica, precisamente por lo que es el imperio del dato, ¿no? Que podríamos llamar. Y lo que nos ocurre a nosotros, Claudia, fíjate, al hilo de lo que comentas, pues es que eh, reclutamos perfiles que tienen una base, digamos, científica, ¿no? Por así decirlo, gente de matemáticas, de ingeniería. Aquí en la Universidad de Granada, la verdad, tenemos un buen aliado también, pero les falta, lógicamente, la formación específica en Big Data y luego a eso tenemos que sumarle la visión de negocio, que creo que es algo que a lo mejor en no todas las empresas de base tecnológica es importante, pero para nosotros sí que lo es, porque al final te encuentras con una persona pues muy bien formada científicamente, pero si no tiene una formación pues con este tipo de habilidades que habéis comentado, por un lado generalistas en el conocimiento de todo el proceso de vida del dato, por así decirlo, que ahora si queréis hablamos de eso, pero además necesitamos que tengan una visión de negocio, ¿no? En nuestro caso, pues si además incluye marketing, pues mucho mejor, pero ambas cosas para nosotros son importantes, pero entiendo que cada empresa pues mira un poco este abanico, ¿no? O este repertorio de competencias. Si tuvierais que hacer una recomendación a gente que ahora esté planteándose empezar a formarse, ¿no? Es decir, gente que está estudiando una carrera de ciencias, una ingeniería incluso, de informática, una licenciatura en matemáticas. ¿Por dónde empezar? Porque claro, es tan abrumador el abanico de habilidades, ¿no? Es decir, aprendo a programar, me formo en análisis de datos, herramientas de análisis, herramientas de modelado de datos, luego está pues toda la parte de visualización del dato, ¿no? Y luego encima, en nuestro caso, como os digo, la parte bueno, de saber analizar los datos para hacer una recomendación a un cliente, de eso si queréis hablamos después. No sé, ¿por dónde empezaríais? Yo quiero tener ahora mismo, empezar a tener una buena base. ¿Por dónde empezaríais? Yo creo, Jacinto, perdón, Sí. Sí, nada, Raúl, no te preocupes, empieza tú. yo creo, Jacinto, que desde el punto de vista de la gente que a mí me llega, los máster, es un buen momento para adquirir las herramientas de modelización, de madurar las de programación y, por último, pues desarrollar las competencias en Business Intelligence, etcétera. Pero a la hora de poner los cimientos, quizá lo más importante, y se hace muy bien en muchos grados, ¿no? que traen ya nuestros estudiantes, es pues unas bases de matemáticas, de álgebra lineal. Si quieres orientarte, por ejemplo, al mundo del científico de datos, pero en cualquiera de los perfiles. Y también, pues, potenciar un poco el pensamiento algorítmico. O sea, no es tan necesario, a lo mejor, aprender determinado lenguaje de programación, pero sí
formarte el pensamiento con este tipo de herramientas. O sea, saber programar en algún lenguaje. Magnífico. Rubén, ibas a comentar algo también, ¿no? Sí, yo creo que los beneficios que les puede dar un grado es que al final pueden tocar diferentes patas y eso te da una visión más global para empezar, porque los tres perfiles que estamos hoy aquí yo creo que tenemos una base y cada uno tiene una especialización, porque cada uno nos habrá gustado más una cosa que otra, por así decirlo. Y lo que comentaba Raúl, yo creo que tener un lenguaje de programación, en este caso creo que el principal es Python, para todos, y SQL te puede dar un abanico de soluciones que luego tú puedes elegir, pues me gusta más modelar el dato, trabajarlo de cero como un data engineer, me gusta extraer insights para negocio como un data analyst o generar modelos predictivos. Ahí podemos abrir el abanico y yo creo que yo quiero que todo el mundo intente tocar un poquito todos esos palos al principio y saber cuál le puede gustar más o hacia dónde puede orientarse. Yo creo que eso es lo principal, saber cuáles son tus skills o las que quieres potenciar y ir a por ellas. Sí, porque luego, según habéis comentado antes, estés donde estés, digamos que es necesario tener ese conocimiento general de todas las fases, ¿no? Y de todas las herramientas, porque al final, en cualquier empresa de índole tecnológica, pues se trabaja por proyectos y se trabaja de forma muy coordinada, ¿no? Entonces, no podemos empezar con una especialización muy grande. No sería recomendable, ¿verdad? No, o sea, yo en mi opinión no, porque al final si digamos que solo vas a por data engineer y te formas en ciertas bases, puede que a nivel empresarial las empresas cada vez, lo que tú comentabas, las ofertas, se ha disgregado mucho más los perfiles, entonces puedes perder ese foco y a lo mejor incluso es malo para ese perfil que estás buscando como data engineer, no tener conocimientos como data analyst que puedes validar con otros compañeros. Yo creo que solo de enfocarte en una cosa al final te pierdes lo bueno del resto, por así decirlo. Te entiendo perfectamente. Y Claudia, a mí me interesaría mucho que contases, fijaros, Raúl comentaba habilidades de pensamiento, habilidades de programación. eh, Esto que comenta Rubén, ¿tú cómo te sentías cuando empezaste y qué te aportó tu carrera y qué notaste enseguida que tenías que adquirir, ¿no? O sea, qué tipo de destrezas, ya no te hablo de habilidades técnicas concretas, sino de, no sé, de forma de pensar, forma de enfocar los proyectos en los que empezabas, ¿no? Cuéntanos un poco el comienzo, cómo... Bueno, la base del pensamiento algorítmico lo traía y eso es una ventaja muy grande porque te permite adaptarte muy rápido a cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, en mi carrera programaba muchísimo en R, entonces yo R lo controlo, pero Python iba muchísimo más insegura. ¿Qué pasa? Al tener esa capacidad de pensar algorítmicamente, fácil o rápidamente ya haces el cambio, te adaptas. ¿Qué ocurre? Que llegas a una empresa con una base teórica relativamente buena, porque cuando tienes una carrera de ciencias o incluso economía, vas a poder adaptarte e ir haciendo cosas rápidamente. ¿Qué es lo que te falta? Pues entender un poco qué estaba pasando en las bases de datos, por ejemplo, ¿no? Que me plantan delante de una query de SQL y me dicen, bueno, esto funciona así. Ya, pero ¿y detrás qué hay? Entonces, cuando es bueno meterse así en el mundo laboral rápido, tal, pero estoy haciendo el máster de Data Science precisamente para intentar ir viendo esas cosas teóricamente, esas cosas que me aparecen todos los días en el trabajo, e intentar entenderlas y profundizar en ellas. Magnífico, magnífico. Bueno, yo iba a abrir un melón en el sentido de, a ver, alguien con una base, con una carrera de base no científica, porque ahora Claudia ha dicho incluso con económicas, a ver, ¿podría desarrollarse en este universo o no lo recomendamos? Porque al final esto es una salida profesional, ¿no? Y la gente pues ve lo que está ocurriendo en el mercado, ¿no? Pero bueno, es cierto que todo esto ha hecho que se revaloricen carreras como la de matemáticas, ¿no? A ver, matemáticas siempre ha sido una carrera pues de las difíciles, de las importantes, pero
al menos desde mi punto de vista, no se veían muy claras las salidas en este sentido, ¿no? Siempre era algo como, bueno, la abstracción de las matemáticas, pero ahora vemos una salida muy concreta. Pero ¿creéis que gente, no sé, pues de económicas, no sé, de si puede, ¿no? Con este tipo de formaciones prácticas en habilidades, a lo mejor van a empezar un poco más de atrás, pero pueden llegar o no? Lo digo, Eh, fijaros, porque en nuestra experiencia nosotros tenemos en el equipo, nosotros tenemos dividido el departamento de Data Driven, que se llama como en dos sectores, ¿no? El sector de Business Analytics y el sector de IA, de Data and IA. Pero en el primero sí que tenemos gente que casi que empezó a formarse con nosotros cuando todo esto empezaba y sí que nos han demostrado una buena capacidad bueno, de adquisición de este tipo de habilidades. Es verdad que ellos están en la parte más de análisis, de visualización del dato, pero también están demostrando que pueden meterse en lo otro, ¿eh? Ya no sé hasta qué punto, pero alguno incluso se está formando. No sé, ¿cómo lo veis esto? Bueno, pues si queréis continúo yo. Tengo la suerte de estar en un equipo muy interdisciplinar. Entonces, estamos matemáticos, físicos, ingenieros y también, por ejemplo, hay una persona de derecho. ¿Qué ocurre? Sí que es cierto que a lo mejor por interés incluso de la persona, pues se quedan en la parte más de visualización o de interpretación del dato y no bajan tanto a la construcción del flujo. Pero si hay un interés, si hay una capacidad lógica buena, pues creo que quizás sí que se pueden desarrollar, sobre todo en la parte más de data analyst. Quizás, pero porque igual ya ni les interesa tanto el engineer, el scientist, pero sí que Ujú. puede haber una oportunidad ahí para ese tipo de Vale, perfiles. interesante, Claudia. No sé si queréis apuntar algo más en este sentido, Raúl o Yo Rubén. creo que sí es interesante, entre comillas, seguro que muchas personas pueden llegar desde ese tipo de formaciones. Eso hay muchísimos casos que así lo demuestran. Pero es que además puedes empezar en Data Analyst y empezar a moverte hacia otras especialidades si captan tu interés especialmente. Entonces, puede ser una formación gradual. De hecho, en los máster tenemos a veces gente que ya está trabajando en estos perfiles de una entrada más amigable y van especializándose en algo que después les gusta más, en el fondo. Una profesión en la que te puedes permitir avanzar hacia lo que te gusta. Vale, magnífico, magnífico. Bueno, y dentro de esos avances, y antes de entrar si queréis dentro de un ratito, estaban ya preguntando nuestros eh, personas que están asistentes al evento. Vamos a hablar un poco de la IA, es decir, cómo está irrumpiendo la IA en todas estas profesiones, en todas estas habilidades. Va a, si me permitís la expresión, ¿creéis que va a fagocitarlo todo la IA? De forma que todos nos vamos a ver obligados, bueno, y todos estos perfiles a formarnos en ella. En, la demanda en el mercado es brutal. Nosotros fijaros, seguimos intentando fichar un perfil senior de IA generativa y nos está costando muchísimo, eh, porque entiendo que el mercado va casi más rápido que la formación de la gente. Pero bueno, ¿cómo veis esta irrupción? Es decir, al final, ¿qué puede ocurrir? Porque en otros ámbitos estamos viendo lo que ya está ocurriendo. Em, Hay una habilidad que a mí me comentan mucho los compañeros del departamento cuando abrimos un proceso de selección en IA. Bueno, dice, oye, la IA generativa, nosotros al final ofrecemos servicios muy relacionados bueno, con chatbots, con este tipo de aplicaciones para nuestros clientes que demandan, pues bueno, pues la compatibilidad de esas aplicaciones con sus servicios y todo lo que se llama LAN chain, ¿no? Esta cadena, esta IA de cadena de procesos encadenados, pues es como una habilidad súper importante. ¿Cómo veis la irrupción de la IA en todo esto? Si queréis empiezo yo. Sí, venga, Rubén.
A mí me parece un potenciador de todos los perfiles que estamos hoy aquí. Tanto para aprender, o sea, la IA la podemos usar de muchísimas formas. Creo que una para optimizar nuestro trabajo y ahorrar tiempo y centrarnos en cosas a lo mejor que debemos poner el foco. Otra para potenciar los skills que ya tenemos. Si sabemos usarla de una forma correcta, podemos aprender de mil cosas diferentes, pues en cuanto a código, formas de ver el dato, y aparte es una forma de optimizar los tiempos. O sea, nosotros, por ejemplo, como Data Analyst, yo creo que a Claudia le habrá pasado también, y a muchos, y a Raúl también, modelar el dato o trabajarlo a veces es complejo y ocupa nuestra mayoría del tiempo. Y a lo mejor con la IA podemos generar flujos que reduzcan estos tiempos y centrarnos realmente en extraer insights de ellos. Y creo que más que hay gente que empezó el boom del miedo, por así decirlo, de esto nos va a quitar el trabajo, yo creo que al revés, es un potenciador del mismo y va a hacer que nos centremos mucho más o que seamos más proactivos y más eficientes. Interesante. No sé si queréis añadir algo, Raúl o En el Claudia. caso desde el punto de vista del científico de datos, yo creo que es una oportunidad y además nos obliga a otro tipo de formación. Sencillamente porque en la posición del científico de datos que fundamentalmente se encarga de em, explicar lo que ha pasado, modelizar y predecir, y después evaluar esa predicción. Eh, el manejo de las herramientas, si ya era bastante accesible, ahora es muchísimo más accesible. ¿Dónde está el valor añadido que tú vas a dar como profesional? Pues, pues en la parte más abstracta y más dura de la modelización, ¿no? En la parte más conceptual. Porque la parte más técnica mm, tendrás que aprender a resolverla utilizando estas herramientas. Entonces, el foco en la formación conceptual, creo yo. Chico. Claudia, ¿tú ves en el día a día de tu trabajo la irrupción de la IA en el departamento, en tu... Sí, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, el sector bancario es complicado, pero bueno, sí que empezamos a integrar una IA para ayudarnos precisamente en los aspectos más automáticos del trabajo. A lo mejor esos flujos que comentaba Rubén, esa parte más técnica de la que habla Raúl, pues intentar quitarnos ese peso de encima, al menos un porcentaje, pero poder dedicarnos más a entender qué está pasando, qué va a pasar y por qué. ¿No? Y eso por ahora, la IA, al menos por ahora, no nos da respuesta. Bueno, tres preguntas importantes, ¿no? Bueno, yo tenía por aquí guardada la pregunta de por qué formarse en Big Data es una oportunidad. Yo creo que con todo lo que estamos diciendo estamos de alguna manera poniéndolo encima de la mesa. Es decir, en mi caso, y como os decía antes, es el ejemplo claro de cómo una agencia de marketing ha tenido que y ha querido, como parte de su estrategia, adaptarse a lo que es la tecnología. Es decir, nuestros clientes, y creo que es un fenómeno que cada vez va más en otros, no solo en nuestro sector, sino en nuestros clientes, demandan respuestas precisas y respuestas basadas en datos. Es decir, al final, lo que el cliente quiere son soluciones concretas y soluciones demostrables, ¿no? Entonces, bueno, todo nuestro core, que es el canal digital, nosotros realmente ayudamos a las empresas que son nuestros clientes a llegar mejor y más a sus clientes, ¿no? A vender más y a facilitarles más la vida a través de sus servicios, ¿no? Y bueno, todo lo que es lo que discurre en una web de una empresa, todo lo que sucede, por qué sucede, cómo sucede y para qué sucede, realmente estamos avanzando a paso agigantado en poder darle una respuesta al cliente, ¿no? Entonces, nuestro reto al final consiste, o parte de ese reto consiste en, bueno, en tener buenos profesionales que con este tipo de habilidades, pues seamos capaces de darle al cliente ese servicio, ¿no? Y una cosa que no sé si vosotros lo veis en vuestro trabajo, pero yo sí que lo veo aquí en SIBN, es que ¿cómo le explicamos a la gente todo esto? Es decir, no sé si a vosotros llega
o tenéis cierto contacto directo con cliente, ya depende del sector de cada uno, en el sentido de que recibe el servicio. Pero sí que para nosotros sigue siendo muy importante el universo de las soft skills, ¿no? Es decir, que al final eh, tú estás tratando de convertir todo esto en algo que, bueno, como se dice la expresión, hablo de nuestro caso de SIDN, pues tiene que ser, como se dice, accionable, ¿no? Es decir, al final hay un tipo de personas que se acercan a nosotros demandando empleo, que lo que le gusta de SIDN es que convertimos todo esto en algo que es muy accionable, ¿no? No se me ocurre otra palabra para ahora mismo para explicarlo mejor, pero que al final se convierte en algo que es real y que el cliente percibe. Pero es cierto que también hay que sabérselo explicar, ¿no? No sé si vosotros alguno se encuentra con esta diatriba o cada uno está en su universo y no encuentra la necesidad de traducir todo esto. Yo en mi caso, si queréis comento, digo, básicamente estoy dentro de negocio, mi departamento está dentro de negocio, entonces tenemos que dar explicaciones a marketing, supply chain, a diferentes stakeholders y es bastante importante lo que tú comentas, las soft skills, porque al final nosotros somos perfiles técnicos y hay ciertas formas de cómo trabajamos el dato que no podemos explicárselo directamente a negocio, entonces hay que hacerlo todo de una manera entendible, que sea igual, siempre decimos soluciones accionables. Entonces es muy importante tanto las habilidades técnicas en nuestros perfiles como las soft skills. Poder explicar a gente que no es técnica una solución que es técnica, por así decirlo, aunque sea repetitiva la palabra, es casi lo más importante de nuestro perfil. Porque si nosotros creamos soluciones que finalmente no se entienden desde negocio, generan confusión y al final a lo mejor a negocio eso que tú has generado no le parece, no es usable. Y creo que lo más importante es saber comunicar nuestras soluciones. Pues te agradezco, Rubén, el apunte porque yo me he quedado corto en mi explicación. Efectivamente, nosotros al final tenemos un equipo de project managers, tenemos un equipo de nuevo negocio que tienen que entender todo esto, porque si no lo entienden, no lo pueden trasladar a potenciales clientes ni incluirlo en los proyectos, ¿no? Para nosotros es todavía más fundamental. Eh, Claudia, no sé si tú te has visto en la necesidad interna o externa de tener que explicar lo que haces con determinadas habilidades y de tener que comunicar Mm. para qué sirve todo esto y por qué, ¿no? Sí, me suele pasar porque como Rubén trabajo muy pegada a negocio, a marketing, a este tipo de departamentos. ¿Y qué ocurre? Nosotros los técnicos definimos en su momento una definición y, por ejemplo, ¿cómo le trasladas a una persona que está montando campañas? Porque la definición del cliente, tiene que ser esa. Bueno, pues ahí es cuando tienes que trabajar esa visualización, machacar mucho el dato y sobre todo ver un poco las conclusiones que tú mismo ya extraes de ese dato. Porque él te va a preguntar, vale, ¿y esto qué significa? O a partir de aquí, ¿qué hago? Vale, pues llevar una historia ya montada y luego la vas trabajando pues con esos comentarios que seguro te van a aportar. Interesante, interesante. ¿Y alguna vez te has visto en la necesidad, y esto ya es un poco por curiosidad mía, ¿no? ¿Te has visto en la necesidad de tener que justificar todo el trabajo que hay detrás de eso que el cliente está viendo? Porque no sé si esto también va a ser necesario en un momento dado. ¿Mm? Bueno, yo creo que el tema es que estas personas normalmente ya tienen su trabajo y Y se no. vienen, sí, sí. Salvo que choque algún dato o algo parezca raro, no suelen pedir muchas explicaciones de los procesos. De hecho, cuando se las empiezas a dar, suelen cortar. Sí. No me cuentes, yo No quiero me resultados, cuentes ¿no? cuándo me vas a actualizar los KPIs, que quiero saber cómo salió el mes, por favor. Eso. Bueno, al Exacto. final eso es lo que cuenta. Bueno, muy bien, genial. Bueno, que esto es una oportunidad, creo que no hace falta que lo expliquemos más, que hay muchas oportunidades abiertas ahora mismo en el mercado laboral, que es necesaria una base, por así decirlo, generalista, pero que incluye un tipo de habilidades, entre las cuales está cloud y está los lenguajes de programación y están las habilidades del análisis, limpieza
y gestión del dato, ¿no? Y luego lo que es la visualización. Todo esto son habilidades y son formaciones que al final van de la mano unas y otras. Bueno, también tenía preparada la pregunta que, bueno, como siempre le interesa a la gente, que cuánto se gana, cuánto se cobra. Yo no voy a hacer como Broncano de preguntarle a cada uno cuánto cobra y hacer poner aquí en tal, ¿no? Pero Broncano hace otras preguntas más desagradables, pero esto no quiero que sea desagradable, pero no sé qué podemos decirle a la audiencia. Yo voy a aportar algo, ¿no? Que aunque sé que me vais a decir que es un poco salirme por la tangente, enlazando con lo que decía antes, estamos tratando de fichar un perfil senior en IA y no lo encontramos. Creemos que es porque no existe o si existe ya está trabajando. Es decir, buenos profesionales con mucha experiencia en este ámbito están todos trabajando, al menos que yo conozca. Y el que no esté trabajando, pues no sé si será porque no quiere o porque está dedicándose a otra cosa. Entonces, bueno, creo que el mercado está en desequilibrio a favor de quien quiera buscar una oportunidad en este ámbito y esté bien preparado y esté bien formado. Y el comienzo en sectores como el de la banca, sectores como el de Rubén, o incluso con agencias de marketing tecnológicas, como en nuestro caso, en el comienzo lo que queremos ver es ese tipo de habilidades plasmadas en proyectos, plasmadas en algún tipo bueno, de portfolio que de alguna manera nos demuestre cómo empezáis a trabajar con todo esto, ¿no? Yo creo que ahora mismo el comienzo profesional es muy halagüeño en el sentido de que hay mucha demanda, y yo creo que va a seguir existiendo. No sé si queréis aportar algo en este sentido. Yo no me atrevo a dar cifras ni bandas salariales. Nosotros estamos en Granada, eh, pero ya os digo, creo que un buen estudiante de carrera como la que hemos mencionado, o alguien que venga de una carrera que no sea puramente científica, pero que se haya formado con un sentido práctico, como ocurre con las formaciones de KS School, creo que puede tener un buen comienzo. Y cuando digo un buen comienzo, es que tal vez ese sueldo de, vamos a llamarlo, un contrato en prácticas de un nivel junior, en lo que se llama un nivel junior en muchas multinacionales, pues seguro va a estar encima de la media. No sé, ¿qué pensáis? Sí que, bueno, hablo un poco más a nivel como Claudio y yo, que es más Data Analytics. O sea, unos datos que he visto Vale. esta mañana, ¿vale? Porque me los traía un poco Venga, preparados, ¿vale? cuéntanos, O sea, Rubén. para que la gente tenga un poco en el radar. Estamos hablando que en España, o sea, en el mercado español hay unos 4.000 puestos de datos EIA, ¿vale? Relacionados con datos EIA que no se cubrieron en 2024, ¿vale? O sea, para que Interesante. veamos la oportunidad que hay para todos aquellos que se quieran preparar en este mundo. Y la media es que va a crecer un 20% anual las solicitudes por parte de las empresas de empleos relacionados con el dato, lo que hablamos, diferentes data scientists, relacionados con la IA, analytics, ingenieros. Y las escalas salariales es verdad que depende efectivamente de la empresa y tu experiencia y los años que llevas en el sector, pero estarían por encima de la media de otros trabajos en España. O sea, yo, por ejemplo, si me aventuro un poco analistas más junior, ¿vale? Que al final es cuando entras, apostaría que entre 25 y 35 más o menos es la Mm. media. O sea, que es bastante superior a otros empleos. Y digo que creo que es una oportunidad muy, muy buena y que sigue creciendo para todas aquellas personas que se sientan preparadas o que les guste este mundo, porque eso es muy importante, porque es un mundo que hay bastante que trabajar, que estudiar, está siempre actualizado, pero es algo que te va a dar de vuelta, por así decirlo. Magnífico. Bueno, genial, Rubén, gracias por la aportación y por el dato. Ya estamos en el mundo del dato, pues gracias por aportar datos. Eh, bueno, oye, si os parece, comentamos algunas preguntas que ha habido por aquí mientras charlábamos, ¿no? Y si le podemos ir dando respuesta. Por ejemplo, Aarón dice, me gustaría saber si se demanda mucho saber de PySpark, puede ser, es Hadoop, ya que estamos hablando de Big Data, herramientas como AWS, Azure, todo esto, si son herramientas clave, bueno, no sé si queréis comentar o... Yo creo que PySpark sí que es una, bueno, Spark en general, Sí, Apache Spark, creo que es una herramienta clave. Bueno, es la evolución de Hadoop. Hadoop ya
Hadoop hay que entenderlo porque es la base de Spark. Entonces, aprender Spark es aprender Hadoop, ¿no? Y si utilizas Python, pues lo normal es utilizar PySpark. Pues creo que es una herramienta clave porque lo que te va a permitir es escalar todos estos sistemas. Yo he trabajado con gente que utiliza, lo que se hace es coger los resultados del científico de datos, ¿no? Y cuando hay que llevarlos a producción, pues tienes que utilizar esta herramienta. Es una de las más versátiles. Interesante, gracias Raúl. Otra pregunta de Carlos que dice, me gustaría saber si la formación de grado te limita a nivel de mercado. Creo que esto ya lo hemos contestado. Realmente, dice, soy doctor en biomedicina, ingeniero químico, biotecnólogo. Bueno, creo que son áreas que si la demanda sigue tal y como va, con los datos que acaba de poner encima de la mesa Rubén, pues yo creo que perfectamente pueden incorporarse a este mercado con la formación adecuada. Eh, y bueno, hay una persona, Alitzel, que dice hoy, mi perfil es comunicóloga, maestría en marketing digital y próximamente tomaré una especialidad de Data and Business Analytics. Dice, ¿cómo me recomiendan robustecer mi perfil? Bueno, ya tiene un grado en marketing digital, va a hacer una especialidad en Data and Business Analytics. Pues, ¿qué consideráis que sería lo siguiente? ¿Programación, como ella misma apunta, o para formarse, seguir formándose? Yo creo que mucho hacer eso, lo que comentabas, mucha programación. En este sentido, aprender, yo creo que lo más, Claro. a día de hoy lo que está es SQL y Python, sería lo siguiente. Sobre todo hacerte un portfolio de diferentes test o casos que hay, por ejemplo, en Kaggle, ¿vale? Que es una de las herramientas donde tienes muchas fuentes de datos libres y tienes ejemplos de libres, ¿vale? Que ha realizado ya gente, creo que es muy buen sitio para continuar y aprender o ver un poco cómo seguir. Magnífico, magnífico. Otra persona como es Eduardo nos dice, o con un máster en Big Data y Visual Analytics, ¿qué consejos darías para intentar conseguir un primer empleo en el sector? Bueno, aquí las claves siguen siendo las mismas que eran, vamos, que eran, es decir, las que son. Yo creo que hay que trabajar muy bien la marca personal y ese primer empleo tratar de que de alguna manera segmentar qué empresas y qué sectores pueden ser los que en este momento estén demandando este perfil. Eh, pero bueno, no sé, máster en Big Data y Visual Analytics. ¿Le dais algún consejo por dónde ir? O sea, ¿por qué tipo de empresas o por qué tipo para ese primer empleo? Pues Ay, perdona, Claudia, sí. Perdón. sí, a ver, como persona que ha estado buscando primer empleo hace nada, 2 años, pues eso, lo que comentaba Rubén, un portfolio, empiezas a hacerte tus proyectos y sobre todo vea por las empresas que te interesan ya de primeras, porque si las conoces, si conoces su filosofía, lo más probable es que en la primera llamada telefónica que te hagan ya haya buen rollo y todo vaya bien, al menos cuando estás con las bases ese Sí. primer interés aporta mucho y lo noto. Magnífico. Sí, está diciendo Tania, por ejemplo, dice que ella ve que incluso como trainee junior piden al menos un año de experiencia. Bueno, yo creo que esto tal vez hay que matizarlo en el sentido que estáis comentando, ¿no? Yo creo que lo que las empresas buscan o buscamos es ver esas habilidades, ¿no? Más que experiencia, es esos portfolios, esos proyectos. Es decir, que toda formación que se haga al final, como ocurre en KS School, debe tener un componente muy práctico y si no lo tuviese, la que hubieses hecho, buscarlo y generar tus propios proyectos de alguna manera, ¿no? O bien en el entorno académico o en el de la formación, que sería lo ideal, ¿no? Porque Mm. más que experiencia, buscan evidencias de que tú tienes el potencial, ¿no? Y las habilidades, ¿no, Claudia? Sí, yo a las personas que aún están ahora estudiando, me da igual, un grado, un máster.
tenéis la oportunidad, aunque no lo ofrezca la universidad o la escuela, de contactar directamente con las empresas y buscar esas primeras prácticas, que yo fue como empecé. Y es una forma de tener algo que contar y algo que ya has trabajado y ya te has enfrentado a problemas y encima problemas reales. Y si no, pues eso, Kaggle, me monto mis proyectos. Yo creo que eso es fundamental. Yo en cuanto a la generación de proyectos propios, recomiendo una fuente de datos que es cada día más potente, además de Kaggle, por supuesto, que son las administraciones públicas ahora están obligadas, a hacer un reciclaje de datos y a publicar datos en abierto. Entonces, Interesante. bueno, y también empresas públicas como Red Eléctrica, en mi caso, que los utilizo mucho, ¿no? Red Eléctrica de España. Y son fuentes de datos de bastante calidad y que pueden fácilmente llevar a conclusiones interesantes para empresas de distintos sectores. Entonces, os propongo eso. Buen consejo. Aquí hay una persona que es José Cardona, que dice que es de Colombia, que sería genial trabajar en España. ¿Qué posibilidades hay en este sentido? Bueno, a ver, quitando las limitaciones legales que pueda tener una persona que necesitará un permiso de trabajo para trabajar en España, pero bueno, creo que el mercado, dicho sea de paso, es mundial, ¿no? Es decir, que igual que hoy día yo aquí en Andalucía lo veo, bueno, cercano a lo que está pasando en Málaga, donde están viniendo un montón de personas de otros países de la Unión Europea principalmente a establecerse para trabajar desde aquí para sus empresas de su país de origen. Y esto yo creo que va a más, es decir, que no hemos hablado, porque creo que sobra, de la importancia del inglés, ¿no? Para todo esto, ¿no? Si queremos ampliar el abanico de opciones, ¿no? Rubén, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, en cuanto al tema del inglés creo que es fundamental, primero para abrirte al mercado europeo e internacional. Al final yo, por ejemplo, trabajo, aunque es una empresa española, Leroy Merlin, nuestra matriz es ADEO y es francesa. Entonces, constantemente tenemos reunión con otras unidades de negocio y, claro, lógicamente todo esto en inglés. O sea, creo que eso diría que es el lenguaje número uno que habría que tener fino, antes casi que Python. Y lo segundo, sí, o sea, quitando a nivel legal, es verdad que creo que nuestro sector nos ofrece bastantes ofertas de full remote, entonces se puede trabajar desde otros países, ¿vale? Eso dependiendo también de la empresa, pero creo que es una gran oportunidad y habría que, vamos, aprovecharla en ese sentido, de no solo trabajar desde tu casa para la empresa de otro país. En la Unión Europea es bastante, bueno, tenemos el espacio económico europeo, creo que eso nos facilita un poco todo el tema del sector laboral, pero desde Colombia seguramente hay ofertas desde España para poder trabajar desde Latinoamérica. Y yo no sé si sigue ocurriendo, pero en mi anterior etapa profesional, que trataba con muchos alumnos, estos eran más de la parte de empresa, de marketing. Bueno, en mi última etapa recuerdo que se iban muchos a países como Polonia o Irlanda, porque allí se han establecido muchas empresas tecnológicas un poco por el tema de impuestos. No sé si siguen siendo destinos de moda, si me permitís la expresión, para un primer trabajo. No sé si tenéis algún tipo de noticia o amigos o gente porque yo lo vengo escuchando desde hace tiempo, ¿no? Si no lo había escuchado, pues seguramente habrán dejado de estar, pero sí que tenemos que tener presente la dimensión mundial o internacional de esto, ¿no? Pregunta Sergio, y ya vamos casi que finalizando en estos últimos minutos. eh, bueno, a ver. Sí, que bueno, ¿qué esperamos que ocurra en los próximos 5 años, ¿no? Ojalá lo supiésemos, ¿no? Pero ¿cómo van a evolucionar? Al principio hablábamos algo de esto, ¿no? Pero con relación a la IA, pero ¿cómo van a evolucionar todas estas profesiones? O sea, ¿creéis que va a haber una hiperespecialización? Con independencia de que sea importante tener ese portfolio, por así decirlo, de habilidades técnicas y no técnicas, pero ¿creéis que vamos a una hiperespecialización o hacia dónde vamos? Yo mirando un poco la evolución de la profesión, bueno, la profesión podemos poner una fecha de inicio que es un poco difusa, ¿no? Que es, por ejemplo, 2012, ¿no? Se suele tomar. Y ha ido madurando y la primera fase fue ir separando los perfiles.
Pero ahora vemos que cada vez tenemos más perfiles. De nuevo, vuelve a haber una hibridación entre esos perfiles. Es decir, ahora son más generales. Fuimos de lo general a lo específico y ahora volvemos un poco a mezclar perfiles. Y yo pienso que esa tendencia va a seguir en ese horizonte temporal, que bueno, igual es demasiado amplio para que yo pueda afirmar nada, pero sí en los próximos 2 años una hibridación de perfiles. Seguirá eso, creo. Más adelante Ujú. ya yo no me atrevo a decir nada. Sí, te entiendo. Bueno, oye, y por finalizar, ¿vuestro propio futuro profesional lo tenéis planificado de alguna forma? ¿Hacia dónde queréis dirigiros cada uno en los siguientes pasos? Contadnos y así parece, si os parece, vamos cerrando el evento. ¿Quién quiere empezar? Venga, Claudia, cuéntanos tú, no sé, cómo ves tu plan de carrera, cómo lo ves, o sea, 2 o 3 años vista, o sea, ¿hacia dónde quieres ir tú? ¿Dónde te sientes que puedes evolucionar por el potencial que tú te ves o por si te han dicho, te han dado feedback, no sé? Bueno, a mí me sigue gustando, bueno, creo que quiero estar siempre en una posición que combine la parte técnica con la parte de más de negocio, más de comentar qué está pasando con el dato. Entonces, pues ahí estaré. No sé ni en qué sector, me gusta la banca, pero bueno, nunca te puedes limitar, pero siempre jugando un poco entre los dos mundos, porque al final, pues bueno, es lo que disfruto, es lo que me gusta y ya está. Y quién sabe, si en España, fuera, no lo sé. También quería hacer un comentario y es que, bueno, yo soy de Galicia y este tipo de posiciones históricamente parecía que estaban muy concentradas pues en Madrid, en Barcelona, en Valencia quizás. Y ahora se está viendo, o yo al menos lo veo en mi LinkedIn, que cada vez más empresas de la zona apuestan por crearse un equipo de datos, un equipo con data analysts, data engineers y data scientists, todo combinado. Entonces, que por esa parte también, bueno, son buenas noticias. Y nada. Magnífico, magnífico. Pues nada, te deseamos todo lo mejor, Claudia, iremos siguiéndote en LinkedIn, tus evoluciones. Y bueno, vamos cerrando, si os parece. Rubén, cuéntanos tu futuro, cómo lo ves en este sector, cómo quieres verlo, que también es lo importante. Sí, por mi parte, a mí sí que me gustaría evolucionar un poco. Soy un perfil un poco amplio desde la parte más de visualización, trabajar el dato y un poco de ingeniería. Entonces sí que me gusta esa parte de hibridación, quiero seguir desarrollándola. Y el sector, comentaba Claudia, hablando más la vida da muchas vueltas y yo no me cierro a ningún sector. Creo que al final los que trabajamos con el dato nos gusta verlo de diferentes formas y nada, simplemente eso. Creo que siempre estoy abierto a cualquier cambio o a cualquier evolución dentro de mi perfil. Magnífico, muchas gracias. Y Raúl, y ya acabamos. Por mi parte, me sigo viendo en la docencia, pero en la parte que hago de investigación y contratos con empresas, proyectos de investigación con empresas, pues me veo un poco desplazándome de la línea de técnica e intentando centrarme más en conseguir financiación. Que Interesante. Bueno, dicen que hasta que uno no enseña algo no lo ha aprendido de verdad. sin duda. Entonces, en tu caso es importante, ¿no? Oye, pues nada, agradeceros de verdad vuestra participación. Creo que han sido grandes aportaciones, grandes profesionales, cada uno en su nivel y en su sector. Y por mi parte, pues bueno, darle las gracias a Kess School, Universidad Internacional de La Rioja, por la oportunidad de moderar este evento y a los asistentes, pues nada, nos tenéis en LinkedIn, entiendo a todos, para cualquier contacto o consulta y bueno, adelante con vuestra carrera profesional y con vuestra formación, que os espera un futuro lleno de oportunidades. Pues muchas gracias y nada, nos vemos muy pronto, si la IA nos lo permite. Muchas gracias a todos. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Adiós.